1 Corintios 10, versículo 1 dice: Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cuál era esa piedra espiritual? ¿Cuál era esa roca? La cual era Cristo. Versículo 5. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo y queda escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Vamos a curvar nuestros rostros y vamos a orar una vez más en esta hora. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, una vez más que abras nuestro corazón a tu palabra. Señor, necesitamos entender los peligros que nos acechan en el camino, los peligros y las pruebas, Señor, que tenemos que enfrentar. Señor, no permitas que nos quedemos postrados en el camino. No permitas que tu iglesia no llegue a la meta, Señor. La meta de ser como Cristo, la meta de poseer, Señor, una vida al estilo y carácter de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde. Amén y amén. Este tema es la continuación del tema de la semana pasada. El tema se llama Agradando a Dios. ¿Cuántos quieren serle agradables? Para agradar a Dios se necesita seguirle de todo nuestro corazón y conformar nuestras vidas a su patrón. Se necesita entender que hay un diseño de Dios para la vida del hombre. No tenemos a Dios en un lugar y nosotros tenemos nuestro plan. No es que encajemos a Dios en nuestro plan de vida, es que Dios es nuestra vida. Yo quiero continuar en el versículo 9 de Corintios 10, 1 Corintios 10, porque vimos acerca de codiciar, vimos acerca de los pecados sexuales la semana pasada. Hablamos ampliamente de esto y creo que fue algo muy fuerte, pero de mucha bendición. Amén. Saber que la vida de pureza que Dios nos llama, la vida de negación a nosotros mismos. Pero hoy quiero continuar con el versículo 9, donde dice: tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. En el desierto pasaron varias cosas, fueron 40 años, en 40 años pasa mucha cosa, ¿no es así? Y en estos 40 años ellos codiciaron, ellos fornicaron, adoraron a otros dioses. Pero cuando dice la palabra, no pongamos a prueba a Cristo, no tentemos a Cristo, no tentemos al Señor. ¿A qué se referirá la palabra cuando dice esto? No pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y fueron mordidos
murieron por causa de las serpientes. Vamos a, sin perder este pasaje, al pasaje de Números, donde está esta historia relatada. Números 21, capítulo 21, versículo 4 al 9. Cuando lo tenga, dígame ya. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. ¿De dónde venían? Del monte Hor. Pero al inicio, ¿de dónde salieron? Más bien la pregunta es, ¿de dónde salieron? De Egipto. ¿Por dónde cruzaron? Por el Mar Rojo. Ahora, quiero que usted entienda, si usted tiene aquí en el mapa el mar Mediterráneo, ahí donde está la televisión, y aquí está Egipto, la palabra dice que Dios los pudo haber llevado por el camino más corto, que es caminar hacia el Mediterráneo, pero dice la palabra, no los voy a llevar por ahí para que no les caiga la guerra y no están acostumbrados y se acobarden y vuelvan. Entonces los llevó por una parte baja hacia el Mar Rojo, un camino un poco más largo. Y por el Mar Rojo, han visto esas como dos orejitas de conejo, ¿verdad? Que es el Mar Rojo ahí. Por ahí pasó el pueblo de Egipto, de Israel, saliendo de Egipto, pero ellos ya pasaron por ahí. Y por causa de su rebelión, ellos están dando vueltas en el desierto y están en un monte llamado el Monte Hor. Y de repente tienen que emprender otra vez el camino. ¿Y a dónde van? Hacia el Mar Rojo, o sea, hacia el inicio. Hacia el inicio. Y dice la palabra que el pueblo se impacientó con tan larga jornada. ¿Qué te pasaría a ti si te dijera, te invito a un viaje, vamos a ir a algún lugar? ¿Y cuánto va a durar el viaje? 40 años. Obvio que nos impacientaríamos. Ahora, no fue el plan de Dios, fue la consecuencia de la rebelión, de la incredulidad. Y dice el versículo 5, y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. El pueblo se desesperó, se impacientó. ¿Alguien ha ido en un viaje donde los niños, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar? Y te lo preguntan apenas en un tercio del viaje, o sea, falta muchísimo y ya están bien impacientes. Bueno, se impacientaron y comenzaron a hablar contra ¿quién? Dios y Moisés. ¿Quién era Moisés? La persona que los guiaba. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Diga conmigo, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¿Era verdad? El desierto sí no tiene agua ni tiene pan, pero Dios estaba enviando todos los días su pan y Dios les estaba dando agua en diferentes lugares, sobrenaturalmente. Pero ¿qué dicen ellos? Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Se están contradiciendo. Dicen que no hay pan, pero dicen, detestamos este maná. O sea, sí hay, pero no hay lo que ellos quieren. Y sabes, en un tiempo de nuestra escuela ministerial, un trato que Dios tuvo no solo con nosotros, sino con todas las familias, es aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos enviaba. Y se nos enseñó muy, muy claramente. Muchas veces el Señor permite cierta racionamiento en nuestras vidas para probar nuestro corazón. Hay temporadas donde nada más hay para lentejas o para frijoles o para habas. ¿No es así? Y ahí las mujeres le tratan de inventar, compran ahí algo de puerquito así que esté barato para mezclárselo al frijol para que agarre más sabor, ¿no? O las lentejas, por cierto ya se me están antojando. Me encantan las lentejas con un poco de tocino. Pero algo que aprendimos de parte de nuestro mentor fue, el Señor muchas veces permite la escasez porque Dios nunca te abandona, siempre hay para comer. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces que no hay para comer es porque Dios quiere que ayunes, porque estás muy gordo. Pero son pocas las veces que Dios permite alguna situación así. Y también Dios tiene sus razones, pero
Había veces que de repente no había y sabes, sí había alimento en casa, pero no había para llevar a nuestros hijos al centro comercial. No había para llevarlos al McDonald's, no había ni para comprarles una paleta. ¿Y cómo se siente uno como papá cuando pasa eso? Y el niño juega y juega con su pelota, con el cochecito, el niño feliz, él ni se da cuenta que no hay nada, pero tú eres el que estás agoniado porque no tienes para llevarlo al cine, para subirlo al cochecito eléctrico, para comprarle una ropita. El niño tiene todavía mucha ropa, todo bien, pero tú estás turbado porque no tienes lo que estabas acostumbrado antes de conocer a Cristo, cuando hacías lo que se te pegaba la gana. ¿Cuántos saben que entramos a una escuela cuando creímos en Cristo Jesús? Entramos a un discipulado. Entramos a un tiempo de cambio en nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar, nuestras estructuras. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios siempre te va a querer tener así, en escasez, en racionamiento, porque no, Dios es bueno, Dios es un Padre bueno. Vean la tierra, nos dio un planeta hermoso. Pero muchas veces Dios permite eso y dice que hablaron contra Dios y contra Moisés, dijeron no hay pan, no hay agua, detestamos este horrible maná, que por cierto la palabra dice que sabía como hojuelas con miel, estaba riquísimo. Pero se aburrieron. Entonces el Señor dice, envió serpientes venenosas. Cuando dice venenosas, pues creo que todas las serpientes, casi todas son venenosas, ¿no? Pero estas han de haber sido de las que apenas está clavando el colmillo y ya te estás muriendo, ¿no? Entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Por eso dice 1 Corintios, quedaron postrados en el desierto. Murieron ahí, no llegaron a la tierra de promesa. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Primero se andan quejando, ¿no? Y luego, Moisés, hemos pecado al, ¿qué diga conmigo? Hablar contra el Señor. Dígalo, hablar contra el Señor. Pero añádale otra cosa, y contra ti. Son dos habladas. Una contra Dios y otra contra quién? El pastor. Y yo no escribí la palabra, Pero póngale, quítale Moisés, póngale pastor o póngale patrón, póngale gobernante, alcalde, policía de tránsito, policía federal, póngale maestro, profesor, póngale el nombre de cualquier autoridad que de repente usted tiene que estar debajo de ella, ¿ok? Porque esto abarca todo tipo de autoridad. Hemos pecado al hablar contra el Señor, contra Dios y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así que Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar. ¿Tan solo con qué? Con mirar la serpiente. Pero no nada más de mirar, sino mirar con la fe, ¿verdad? De que voy a ser sano, voy a ser libre de este veneno. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y todos diciendo, córrele, haz la serpiente más rápido porque aquí están las serpientes. Y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Ponemos a prueba. El tema de hoy es muy fuerte, igual que el tema de la semana pasada que hablamos de la vida sexual. Este también es fuertísimo. Porque ponemos a prueba, tentamos al Señor, tentamos a Cristo cuando mostramos ingratitud al hablar mal, de cualquiera que sea la situación, cuando hablamos mal, cuando nos quejamos, cuando somos ingratos, cuando estamos molestos con alguna situación, queremos lo mejor, queremos que todo esté bien, queremos que nos vaya súper bien, queremos siempre aumentos en nuestro trabajo, queremos más vacaciones, queremos más recursos, queremos más cosas, más bienestar, más bonanza, una casa mayor. Queremos comprar una casa 20 años y que nos perdonen 15. Sucede. Algún hermano me acaba de decir que Infonavit o la Fonacod o algo así les perdonaron 15 años. Fue una bendición.
Pero todos queremos esas bendiciones, ¿no? Yo también la quiero, pero no tengo ningún crédito. Entonces no me pueden perdonar nada. Proverbios 18 dice, es el versículo, creo que es el 12. A ver, ayúdenme porque creo que lo puse mal. Puse 121 y no puede ser. Proverbios 18, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Proverbios 18, 12. ¿Estoy bien? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿La vida y la muerte están en el poder de la lengua? Proverbios 18, 21. Entonces puse el cuatrapié aquí, 21. Ok, gracias. Proverbios 18, 21. En la versión NTV dice, la lengua puede traer vida o muerte. Diga conmigo, mi lengua puede traer vida o muerte. Lo que yo digo puede traer vida o muerte. Hermanos, nuestras palabras son tan importantes. A veces no consideramos la importancia de lo que decimos. Nuestras palabras pueden traer vida o muerte. Yo puedo matar emocionalmente a mis hijos con una palabra. Eres un estúpido. Lo mataste. Tú no sirves para nada. Lo mataste. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Dice la palabra que en las muchas palabras hay pecado. Cuando hablas demasiado, cuando no sabes detener tus palabras, cuando no sabes parar. Hay gente que tiene miedo al silencio. ¿Han conocido a esa gente? Que estás con ella y tienen que estar hablando porque tú no hablas y se hace un espacio de silencio y se pone nervioso. Miedo al silencio. Eso es un síntoma, es una condición. A veces es bueno quedarnos callados. El otro día, un día estábamos mi hija y yo, somos muy parecidos mi hija y yo. Íbamos a verificar su coche. Me pidió que la apoyara. Estuve ahí y fui por ahí a su casa, nos fuimos en su coche, en el camino calladitos. Llegamos a la verificación y nos sentamos. Y después de un rato volteó con ella y ella voltea conmigo. Yo le dije, tú y yo somos muy parecidos, ¿podemos estar tanto tiempo sin hablar? Dice, sí. Pero saben, es rico un tiempo de silencio. Pero hay gente que habla mucho y a veces hablamos de más. ¿Por qué el Señor envió serpientes venenosas? Te hago una pregunta, ponte a pensar, ¿cómo se presentó Satanás al hombre la primera vez? ¿Y cuál fue su veneno? Las palabras. Dios está hablándole de forma metafórica al pueblo de Israel. Tus palabras son serpientes venenosas. ¿Y cuántos no hemos escuchado que dicen, ay, ahí viene la serpiente a hablar algo? ¿Sí o no? Satanás se presentó como serpiente, con palabras atacó. Hizo caer al hombre con serpientes, con palabras. Como serpiente lo hizo caer con palabras de mentira e ingratitud. El pecado fue que ellos fueron ingratos. Pensaron que Dios les estaba quitando algo. Pensaban que Dios estaba impidiéndoles lo mejor, cuando lo mejor había sido dado antes. De todo árbol del huerto podéis comer. Una palabra de mentira, generó la mentira de Satanás, las palabras, su veneno generó ingratitud y rebeldía. Por eso Dios envió serpientes venenosas a los hijos de Israel para mostrarles que estaban tentando a Cristo. Ellos estaban haciendo lo mismo con Jesús, estaban haciendo lo mismo con el Señor. Aquí no hay agua, aquí no hay pan, aquí estamos dando vueltas, estamos cansados. ¿Para qué nos sacaron para morir aquí? O sea, tu plan no es bueno. Tú nos dijiste cosas buenas, pero nos traes aquí solamente para sufrir. Y hay muchos hermanos que de repente entran en el cristianismo. ¿Para qué dejé el mundo? Allá me la pasaba bien. Podía hacer lo que quisiera. Hacía como que trabajaba. Robaba un poco, pero nada más poquito.
que al cabo todos roban. Me la pasaba chévere, siempre tenía lo que yo quería. Cuando yo me lo proponía, en el momento que yo quisiera, comprábamos, salíamos, deshacíamos, hacíamos y deshacíamos. No le tenía que decir nada a nadie, pedir permiso a nadie, pero yo estoy ahora en este desierto, tengo que vivir en santidad, tengo que orar, tengo que ser agradecido con Dios por todo, y aquí nos está yendo de la patada, y en mi trabajo ni me hablan, mi familia ya no me quiere. Y luego me llueve sobre mojado. Estaban tentando a Cristo al hablar mal de su cuidado, de su provisión, tal como lo hizo Satanás en el Edén. ¿Sabes? Somos bombardeados por consumismo en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. Somos bombardeados por el consumismo. El sistema económico, fíjense, no me acuerdo en qué año, pero fue creo al inicio del siglo pasado, cuando todas las compañías de focos, ahí se generó una política económica mundial. Todos los fabricantes de focos en Estados Unidos se juntaron para platicar, porque sus focos, no me acuerdo bien de los detalles, pero ahorita me acordé del ejemplo y es muy bueno. Imaginemos que un foco duraba 1000 horas. Imaginemos. Y se pusieron de acuerdo, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo, pero todos juntos. Porque si seguimos fabricando focos que duren tanto, no vamos a estar ganando. Tenemos que hacer que nuestros focos duren 300 horas solamente, pero todos juntos. Que se echen a perder más rápido, para que la gente esté comprando. Se pusieron de acuerdo, lo hicieron, y a partir de ahí todos los focos duraban solamente 300 horas. La gente, ¿qué pasó? Ya se me quemó. El otro me duró 5 años y 2 meses. Y así empezaron a hacer con los refrigeradores, con las tostadoras, con las licuadoras. ¿Se acuerdan que el refrigerador de la abuela cuántos años duró sin que lo llevaran a un servicio? Y ahora las compras para 2, 3 años. Porque hay un consumismo y hay una cultura de consumo y una cultura de buscar el placer, de buscar siempre algo nuevo, de buscar siempre algo diferente. Yo recuerdo cuando yo era niño, en la casa se comía lo mismo todos los días. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? Sé que se comía lo mismo, no faltaba la coca. Eso sí no faltaba. Y no nos quejábamos porque todos los días tuviéramos que tomar coca, ¿verdad? Pero se comía generalmente una sopa, ¿verdad? Y luego algún guisado se había para carne, pero generalmente eran frijoles, arroz. Bueno, en mi casa. En otras sí les variaban un poquito. Pero el día de hoy, si haces un lunes una cosa y el martes haces lo mismo, ¿qué te dice tu esposo? ¿De nuevo? Hay muchos esposos que están diciendo, chin. Y si te dan por tercera vez lo mismo, dices, no, para eso trabajo, para eso me esfuerzo, para que me des todos los días ribeye. Vamos a Santiago capítulo 3 versículo 2. Tentaron a Cristo, fueron ingratos. Se les olvidó que eran esclavos y que ahora eran libres. Santiago 3 versículo 2. Cuando lo tenga diga amén. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces nadie domina la lengua, porque no veo aquí casi nadie perfecto, ¿verdad? La lengua. Y vamos a ver cómo habla la palabra de la lengua, porque parece algo inocente, parece algo tan sencillo, pero es algo tan peligroso. Dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca.
También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, ¿a qué se está refiriendo? La lengua es algo pequeño, que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Ahorita 2 países, bueno ya 3, están asustados con el incendio que hay ahí en Europa, Francia, España y un poco de Portugal. Asustadísimos, un fuego que está arrasando con su territorio nacional por una pequeña chispa. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida. Fíjese esa frase que sigue, porque el infierno mismo la enciende. ¿Qué es lo que enciende tu lengüita, hermano? El infierno. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. ¿Cuántos tienen adolescentes? Ya cállate, que ya te calles, que ya te calles. Pero no estoy diciendo nada. Pero no estoy hablando. Algunos padres están llorando en este momento. Los puedo. Yo soy. Se puede dominar toda clase de animal, pero la lengua nadie la doma. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Wow. Hágame un favor, con todo respeto, pero hágalo. Voltee con el que está a su lado y dile, déjame ver tu veneno mortal. Saque la lengua, con todo respeto. Yo sé que es una falta de respeto, pero hágalo con algún familiar, con algún amigo ahí. Dile así. Ahí está tu venenito. Dile, Fabiola, dile. Ahí está tu veneno. Lo dice la palabra. Llena de veneno mortal. Wow. A veces, miren lo que pasa con la lengua, a veces alaba a nuestro Señor y Padre. ¿Cuántos usaron su lengua aquí para la alabanza? Alabamos. Maranata, ahora ven. Y ahí están los hermanos, ¿no? Bien bonitos. Y hasta el esposo está con la esposa. Ay, ojalá y así me dure todo el día, ¿verdad? Maranata, ahora ven. Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su imagen. Llegamos a la casa, mira, dejaste tus zapatos ahí, hijo de la... Y todos así, Maranata, ahora ven. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. No está bien. No está bien que aquí adoremos. No está bien que aquí bendigamos y que en nuestra casa maldigamos, digamos palabrotas, que en nuestro trabajo murmuremos, critiquemos, chismeemos, hagamos juicios, que hasta lleguemos a decir mentiras y falso testimonio de otras personas, que exageremos algo, porque también la exageración es mentira, es pecado. ¿Cuántos saben que exagerar? No eran como 10, eran 2 niños. No está bien. Y el pueblo de Israel estaba siendo mordido por serpientes venenosas, estaban muriendo.
Dios le estaba diciendo, así como hablaron, se quejaron contra mí, están siendo ingratos por mi provisión, no se dan cuenta que todos los días hay una nube para protegerlos del calor, todas las noches hay una columna de fuego para darles calor, dirección. Yo les envío comida cada día, llueve pan del cielo todos los días. Hay agua, donde quiera que van hay agua. Si las aguas son amargas, yo las endulzo. Si está seco, yo hago que la piedra dé agua, y lo hizo varias veces. Su ropa no se acaba, su calzado no se acaba, no hay enfermedades, yo los estoy protegiendo. Pero se les han perdido perspectiva. Están en un trato, pero el desierto es un trato, pero son libres. Están bajo mi reino. Van a llegar a la tierra. Sus hijos estaban condenados a la esclavitud toda la vida, y ahora son libres y van a ser libres. Van a heredar casas, viñedos, campos, ciudades. Van a poseer lo que ustedes no plantaron, no sembraron, no edificaron. Les voy a dar bendición. Hay un tiempo donde van a heredar la promesa, y hay un trato, porque en el desierto, el propósito del desierto es que el viejo hombre muera. Ha muerto por la fe en Cristo Jesús, pero la mente no renovada es la que muere en el desierto. Porque somos salvos a partir de que creímos en el Señor. Salimos de Egipto, dejamos el reino de las tinieblas, pero nuestra mente necesita cambiar el chip. Y para eso es el desierto. Y empiezan a morir. Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Esa serpiente de bronce era una profecía, era una visión profética, era un tipo profético de la cruz de Cristo. Cristo vendría. Quien mirara a la serpiente sería salvado de la mordedura de las serpientes, del veneno mortal. Quien ve a Cristo también va a tener salida contra su pecado. La única salida para nuestro pecado es mirar a Cristo, a Jesús, para que Él nos cure de la mordedura de la serpiente, del veneno que está destruyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Ver a Cristo no era un objeto mágico, era una visión profética de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Hermanos, Cristo murió en la cruz para salvarte de tus pecados, pero Cristo Jesús también te salvó para santificar tu lengua, cambiar tus palabras, cambiar tu diálogo, tu discurso, tus costumbres al hablar. ¿Cuántos quieren sanar del veneno de la serpiente? Yo quiero sanar. Ahí en 1 Corintios 10, versículo 10, dice, ni murmuren. Continúa como que con el mismo tema, Pablo. Ni murmuren, pero dice ahora murmuren. En el 9 dice, tentaron a Cristo. Pero en el 10 dice, ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Hablar mal no es lo mismo que murmurar, es en el mismo sentido, tiene que ver también con la lengua, pero habla de algo más. La palabra murmuren en el griego es la palabra gonguzo, Gonguzo, G-O-N-G-U-Z-O. Ayúdenme con ese bebé. Gonguzo, que significa murmurar, refunfuñar o quejarse en voz baja. Y una definición todavía más exacta de murmurar es emitir un murmullo de descontento, hablar en contra de alguien en tono bajo, como cuando el jefe llega, oigan, esta semana todos vamos a tener que salir media hora más tarde porque hay tal compromiso. Y da la media vuelta al jefe y todos. Pues que nos aumenten también más el salario. Pues. Y él sí se va más temprano que uno. Expresa una queja
una queja oculta o protesta contra la autoridad o los propósitos divinos. Lo voy a repetir, está fuerte. Expresa una queja oculta. Diga conmigo, queja oculta. O protesta contra la autoridad o los propósitos divinos. Vamos a buscar Números 16. Ahí está el ejemplo. Números 16, 41. Pero todavía no lo lea, nada más encuéntrelo. Números 16, 41. 16, 41. Lo que vamos a leer es la continuación de una historia previa. Como estaban bien sacados de onda por que están dando vueltas en el desierto, se levantan 3 personas, Coré, Datán y Abiram, con otros 250. ¿Qué tiene de especial ese momento? Coré es de los levitas, Datán y Abiram son líderes. Son gente que ya tenía un liderazgo en Egipto sobre el pueblo de Israel. Y los 250 son príncipes, que significa principales de toda la nación. Se juntan contra Moisés y Aarón, los líderes de la nación. Y les dicen, ¿quiénes son ustedes para traernos aquí dando vueltas y para hacerse nuestros líderes y para enseñorearse de nosotros? Es lo que estaban enojados, que ellos tenían la autoridad y ellos no. Generalmente la rebeldía tiene que ver con querer algo que Dios no me dio a mí. Y empiezan a hablar, pero estos cuates no murmuran, ellos no murmuraron, ellos fueron y hablaron a las claras. Ya basta de ustedes, la congregación es santa, el pueblo de Dios está en medio de nosotros. Y Moisés, como decimos aquí en México, se enchila, se enoja. Pero Moisés hace algo muy sabio, va con Dios, no se pone a pelear con ellos. Va con Dios y le dice a Dios, Dios, Señor, yo no he tomado nada de ellos, ni siquiera he agarrado un burro, alguna cosa, no les debo nada, yo nunca he abusado de ellos, tú sabes, Señor, estoy. Y Dios le dice, diles que vengan, que se congreguen aquí contigo. Y los manda a llamar, y ¿sabes qué le mandan a decir? No vamos a ir a la cita, no vamos a ir, aquí nos quedamos. Entonces Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿saben qué? Apártense de ellos, no se acerquen cerca de sus tiendas, porque Dios va a mostrar a quién Él llamó, a quién Él designó. Yo no me puse. A mí Dios me llamó y me puso allí, dice Moisés. Pero por favor, nadie se acerque, no toquen, por favor. Y dice la palabra que al otro día está Coré, Datán y Abiram ahí, y los 250 también tomaron incensarios, porque le dice Moisés, tomen cada uno de los 250 incensarios para que Dios determine, si ustedes son los líderes, pues órale, yo renuncio y ustedes le siguen. Los 250 toman incensarios, que habla de intercesión, de oración, de intimidad. Y los otros 3 se quedan en sus campamentos, en sus casas y con sus familias, sus pequeños, sus animales, sus familias, todos ahí a la puerta de sus tiendas. Y Moisés levanta la voz y dice, si yo me puse, entonces que Dios me juzgue, pero si yo no me puse y ustedes fueron los que se rebelaron, que Dios los juzgue. Y en ese momento la tierra se abre y se los traga vivos. Y a los 250 de los incensarios, fuego sale de la presencia de Dios y los quema. Se mueren 3 familias enteras, tragados por la tierra, y 250 consumidos por el fuego de Dios. Si eso hubiera pasado aquí con nosotros, que de repente Memo se levanta y dice, ¿quién eres tú, Fabián? Te agarro porque eres mi cuate y porque no es así, no es la situación. Yo quiero ser el siguiente pastor. Bueno, entonces que Dios determine y se cae de un paro cardíaco aquí Memo. Híjoles, pues hay funeral, ¿no? Y todos, cuidado con hacer lo mismo. Al otro día, ¿qué creen que pasó? Vamos ahí.
Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y dijo, fíjate lo que dijeron: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. O sea, consideraban a Moisés un brujo. Lo consideraban un brujo, que él hacía maleficios. No era Moisés, era Dios. Y al hablar mal de Moisés, hermanos, estaban hablando mal de Dios. Porque las autoridades son puestas por Dios. Dice, pero sucedió que al juntarse la congregación contra Moisés y Aarón, todos miraron hacia el tabernáculo de reunión y la nube lo había cubierto y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se presentaron ante el tabernáculo de reunión y el Señor le dijo a Moisés: apártense de esta congregación que ahora mismo voy a consumirlos. El día anterior había destruido a 3 familias de 250 y ahorita ¿qué va a hacer el Señor? Va a matar a todos los rebeldes. Voy a consumirlos. Ellos, qué corazón manso de Moisés y de Aarón. Ellos se postraron sobre sus rostros. Pero Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario, echa fuego del altar en él y también incienso, y ve enseguida a la congregación y haz expiación por ellos, porque de la presencia del Señor ha salido su furor, la mortandad ha comenzado. Aarón tomó el incensario y le puso incienso tal como Moisés se lo pidió, y corrió a mezclarse entre la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. Al interponerse entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Sin embargo, los que murieron a causa de aquella mortandad fueron 14,700, sin contar a los que murieron por la rebelión de Coré. 14,700 más 250, casi 15,000, o pasaditos con las 3 familias, como 15,000 en 2 días. Y hubieran muerto todos. La murmuración. Dice que murmuraron contra Moisés y Aarón. No les pareció lo que había pasado. La ira de Dios contra Coré, Datán y Abiram y los 250 les molestó y dijeron: fuiste tú, fue usted los mató. No pongas esa música todavía. No, sí, déjala. Saben, en la iglesia del Señor pasa, y es muy grave. En tu trabajo pasa y es muy grave. Con tu esposo pasa y es muy grave. Cuando hablas de tu esposa contra tu esposa y murmuras de tu esposa con tus hijos, es muy grave. Pero nos hemos habituado al veneno mortal. Veneno mortal. Es tan pequeña nuestra lengua, es un pequeño timón, es un pequeño freno, es una pequeña chispa, pero incendia nuestro ser. Pero es incendiada por el mismo infierno. Yo he visto rebeliones, yo he visto complots dentro de la iglesia a lo largo de toda mi vida. Hubo una época que aquí comenzó a suceder. Unos pocos, algunos recuerdan, empezaron a hablar a espaldas, hablar mal de que no sé. Fíjense, una forma de murmuración que pasó aquí. Una persona salió bendecida por una predicación y en esas juntas fuera de iglesia, no, la palabra que se dio hoy el domingo estuvo tremenda. Y fíjate la murmuración como es de chistosita. Sí estuvo buena, pero ni creas que siempre dice siempre la verdad, ¿eh? No te confíes.
Eso es murmuración. La palabra había sido buena. Y empezaron a sembrar en otras personas murmuración, descontento. Y como es un veneno, penetró en las vidas y muchos fueron afectados. ¿Sabe? La palabra dice que es un fuego que se esparce. Dice que es una chispa que hace arder. Y somos... confundimos la lealtad, confundimos la amistad con el pecado. Hace poco tiempo una persona me dijo: es que, hermano, está pasando esto en la vida de mi hermano tal, y yo no quiero ser chismoso. Y le dije: no eres chismoso, estás diciendo algo que es de vida o muerte, que tengo que saber para ayudarle. ¿Cómo le voy a ayudar si nadie lo sabe? Porque la murmuración es en voz baja, que nadie sepa, aquí y con los que están aquí cerquita, y se queda allí, pero es un veneno que se está esparciendo. ¿Cómo le puedo ayudar si no lo denuncias? El pecado, la maldad. La murmuración es algo serio para Dios. Tenemos esa costumbre y no entendemos que cuando murmuramos contra alguna autoridad estamos murmurando contra Dios. Estás hablando contra Dios. Y fíjate, no solamente estoy hablando de los pastores, las autoridades civiles que Dios ha puesto son puestas por Dios. A veces no hacen lo bueno, pero no puedes murmurar contra ellos. Tienes que orar. ¿Alguien entiende esto? Base bíblica. ¿Se acuerdan de David? Saúl lo estaba persiguiendo, Saúl estaba endemoniado, Saúl estaba mal. ¿Y qué dijo David? No voy a tocar al ungido de Jehová. Y Romanos capítulo creo que es 13 dice que toda autoridad fue puesta por Dios y debemos de obedecerlas. Pero son corruptos, ellos van a dar cuenta con Dios. Usted sométase, ore. No estamos diciendo que vamos a cerrar los ojos ante las cosas que hacen mal, ¿sabe? Pero no murmures. Ora. Pide a Dios su justicia. Pablo dice: no murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor. ¿Sabes? No lo busques, pero en Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se pararon sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En el nuevo pacto, Dios pone sus palabras en nuestras bocas por el Espíritu Santo. Lenguas de fuego, un nuevo lenguaje. Dice la palabra que hablaron idiomas, y los presentes del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, de Capadocia, de Cirene, todos esos lugares que eran ciudades del Imperio Romano, dice que les escuchaban hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor? Santificando sus palabras, poniendo sus palabras en sus bocas. La salvación no solamente es para perdonar los pecados en tu corazón, sino para santificar tus palabras, santificar tus relaciones, santificar todo lo que tú eres. Dios puso sus palabras. Dios puso unas lenguas de fuego. Yo no me imagino a los apóstoles después de ese día diciendo tonterías, murmurando, quejando, criticando. Y ahí en 1 Corintios 10, versículo 11, 12 y 13, para terminar, dice: todo esto le sucedió como ejemplo. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito
como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedas resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Somos tentados a murmurar, somos tentados a hablar mal, somos tentados todos los días, somos tentados a quejarnos contra Dios. Hay tentación, pero dice la palabra que esa tentación que viene sobre tu vida no es algo que no puedas soportar. Dios siempre te da la salida de esa prueba. Hay una forma de escaparte. Y sabes, la manera más sencilla de escaparte es teniendo tiempos en su presencia todos los días. Porque cuando hay queja, cuando hay o el deseo de murmurar, el deseo de quejarte, cuando Satanás viene a tratar de encender esas pasiones de crítica, de murmuración, de queja, de hablar mal contra Dios, contra tus autoridades, pero tú entras a la presencia del Señor, tú pasas tiempo en su presencia, el Espíritu Santo empieza a llenarte y empiezas a reconocer lo bueno que es Dios, lo misericordioso que es el Señor. ¿Cuántos han disfrutado hasta el día de hoy de mucha gracia y misericordia de parte de Dios? A pesar de las dificultades. ¿Nada más ellos? ¿Los demás no? Mira la esposa que te dio y no te lo mereces, ¿eh? Mira el viejo que te puso ahí, no te lo mereces. Mira los hijos que Dios te dio. Yo estoy tan emocionado con las bendiciones de Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo de prueba que tuvimos muy fuerte en el pasado, porque realmente nada más había arroz y frijoles, no había nada. Y a veces le decía a mis hijos, ¿saben qué? Pues vamos a pasear ahí en el lago. Había un lago cerca de nuestra casa, vivíamos a metros de un lago que tenía una calzadita de tierra alrededor del lago. Había peces en ese lago, árboles y todo. Y yo les decía a mis hijos y a mi esposo, pues vamos a pasear, vamos a dar la vuelta ahí, vamos a jugar. Después de varias semanas de no tener para una paleta, para un chicle, solamente para el arroz y el frijol, éramos misioneros. Y quiso entrar a veces el sentimiento de, pobre de mí, soy un misionero acá en Brasil y no tengo más que para arroz y para frijoles, ¿verdad? Fue cuando se me hizo chata la nariz así de tanto ver aparadores, ¿no? De tanto en los restaurantes así. Pero recuerdo que el Señor nos empezó a ministrar eso, gratitud. Teníamos comida. Siempre que llegaba el recibo, teníamos para pagar el recibo de la luz, del agua, de la renta. Llegaba siempre cerca de la hora. Pero no había para los mimos, los chiqueos. No había. Pues vamos a pasear y, ¿saben? Es bien hermoso que cuando en lugar de quejarnos, el Señor nos enseñó a dar gracias. A dar gracias. Y empezamos a dar gracias. Señor, gracias. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos salud, nos amamos, somos salvos. Gracias. Vamos a dar una vuelta ahí al lago. Y recuerdo que iba yo de la mano de mi esposa, los niños caminando por atrás de nosotros y todo. Y mi esposa iba orando. Señor, qué ganas tengo de comprarles unas paletas de hielo a mis hijos. Y no tenemos nada. Señor, mándame 2 reales. 2 reales serían ahorita como unos 20 pesos. Y es que la paleta que le gustaba a mi hijo era de 1.20 y la paleta, o al revés, a mi hija le gustaba una de 1.20, pues siempre ella ha sido más cara.
La de mi hija costaba 1.20, la de mi chiquillo costaba 80 centavos. Entonces eran 2 reales. Señor, mándanos 2 reales. Y ahí vamos caminando. Y en lo que vamos caminando, de repente íbamos del dedito, ¿no? Así. Y que me jala y casi me lo rompe el dedo. ¿Y qué pasó? Vio un billete de 2 reales a la distancia, pero venían 2 personas allá acercándose. Entonces, vamos a buscar un paletero, unas paletas. Y ahí vamos, y mis hijos no se daban cuenta de que no tenían paleta, o que sus papás no tenían para la paleta, pero los papás sí. Y sabes, Dios conoce tu corazón, y si tú le pides, Él te va a mandar, Él te va a dar. No te prestes a hablar mal contra Dios. En otra ocasión, pasaron los tiempos y otra vez no hay dinero, y pues vamos al centro comercial del centro, que es el más cerquita, podemos ir caminando. Vámonos caminando y vamos a dar vueltas. El centro comercial ahí, viendo los aparadores y subiéndose a los jueguitos que hay gratis y todo. Vamos al centro comercial y todo. Y íbamos caminando por la ciudad y te iba orando. Señor, tengo ganas de llevarlos al McDonald's. Una cajita feliz. Mándame 50 reales. 50 reales. 50 reales. Y en eso, en la esquina de bajada, vino un billete de 50 dando vueltas por el piso. Ahí solté la mano de ella. Y se fue. ¡Pah! Fabi, vamos a comprar un McDonald's. Y así me la puedo pasar otras 2 horas platicándoles de muchos testimonios de juguetes, ropa, una bicicleta, esto o aquello, que vino por orar y decirle al Señor: Señor, me gustaría, si tú lo permites, mándanos la provisión. Y vino. En otros casos, en cuanto a la autoridad, Dios permite que seamos piedras vivas, que constituyamos una casa espiritual, y son piedras no labradas, o sea, ásperas, que para encajar se lastiman entre ellas y que tienen que aprender a acomodarse. Aprender a acomodarme con el carácter de mi hermano que está siendo tratado y el mío también. Y en cuanto a la autoridad, algo que también nos fue ministrado allá: no hables mal de la autoridad, mucho menos te rebeles a la autoridad. Para comenzar, ora. Y lo sano y lo sabio es hablar en privado y exponer tu corazón, abrir tu corazón. Algo que yo le alabo a mi mentor fue que él me decía: Fabián, cuando tú sientas que algo no está bien entre nosotros, búscame, habla, ven a hablar. Mi casa siempre va a estar abierta para ti. Por cierto, viene en octubre, Mike. Viene en octubre, vamos a tener un congreso para las iglesias. Habla conmigo. Y la verdad es que de repente se me llenaba el saquito después de un tiempo. Cosas que no me gustaban, cosas que él dijo que me molestaron, sentí que lo dijo por mí. ¿Cuántos a veces han sentido que alguien lo dice por ustedes? Es el pastor Arturo. El tema lo hizo para mí. Si ya me trae el pastor Arturo. Y no, el que te trae es el Señor. Y entonces yo iba a su casa: oye, Mike, podemos platicar, mi corazón está un poquito cargado, pero con una actitud de querer realmente solucionar algo en mi corazón. No la actitud de voy a pelear y vas a ver quién es el que tiene la razón. No, quiero arreglar mi corazón. Porque cuando hay rebeldía, cuando hay murmuración, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, hay mortandad, pero la iglesia no avanza. Tu vida no avanza. Te estancas. Te quedas postrado en el desierto. Hay muerte espiritual. Hoy día Dios no manda serpientes venenosas para matarte. Hoy día no se abre la tierra, pero te estancas.
te quedas en el desierto, no pasas la prueba, no cambias de ciclo, siempre estás topándote contra pared, repitiendo el mismo ciclo. Entonces yo iba y, ¿sabes qué, Mike? Es que yo me siento así, no me gusta esto, a mí no me parece, y pues yo expongo mi corazón, y eran pláticas tan preciosas. Lo único que pasaba es que después de esa plática nos amábamos más, había más confianza, había más transparencia y crecíamos. Yo crecí mucho, mucho. Hubo momentos muy difíciles en mi relación con mi autoridad, muy difíciles, pero Dios nos dio la gracia de nunca levantarnos contra la autoridad, de tener una comunicación muy transparente y de realmente aprender lo que teníamos que aprender. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Dios te eleva a otro nivel. Muchas personas se quejan: ¿por qué no me suben de puesto? Si yo soy más capaz. Pero es que murmuras, te quejas, eres un rebelde. ¿Quién va a querer ascender a un rebelde? ¿Tú lo harías? ¿Ascenderías a un puesto de mayor confianza y de mayor autoridad a un rebelde contigo? Obvio que no. Obvio que no. Y es espiritual. Muchas veces el que te limita, el que te pone freno, el que te pone un alto es Dios. Es Dios. Dice la palabra: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando dice resiste, es que se pone como un muro. De aquí no vas a pasar. Soy yo. No vas a pasar. Yo viví eso. Viví un tiempo donde Dios fue un muro y me decía: de aquí no vas a pasar, hasta que seas quebrantado, hasta que te humilles, hasta que cambies tu manera de ser. Yo era una persona que hablaba mal de mi autoridad, era muy rebelde, era muy terco y quería que se hiciera lo que yo quería. Y ya era un líder en la iglesia. Y pensaba que las bendiciones que había en el ministerio que yo tocaba era por mí, y era Dios bendiciendo a su pueblo, no era por mí. Dios tenía que pasar por alto algunas cosas, pero Dios tenía un tiempo para un trato conmigo. Y se puso como un muro, hasta que después de sentirme seco, hasta sentirme fracasado, sentirme estéril, dije: Señor, ¿qué onda? Y Dios empezó a mostrar: tu carácter no está formado, hablas mal, murmuras, te quejas, te rebelas, siempre quieres que se jalen las cosas hacia tu lado, hacia donde tú quieres. Piensas que tus ideas son las mejores, piensas que el que está arriba de ti no sabe, no entiende, tú tienes más capacidad siempre que él en tu forma de pensar. Pues no, mijo. Hay un chiste, bueno, una anécdota muy, muy bobita, pero con mucha verdad. Estaban dos borrachos y se dieron cuenta que arriba del poste había una tortuga. Viéndolos, arriba de un poste, viendo una tortuga. Y uno de los borrachos le dice al otro: oiga, compadre, ¿cómo le hizo esa tortuga para subirse hasta allá arriba? Y el otro le dice: ella no se subió, la subieron, compadre, la subieron. Está bobo, pero está bueno. Pero ¿quién puso a ese jefe? Él no, ¿cómo le hizo para llegar? Él no le hizo, lo pusieron. Pero ¿cómo es que ese es pastor? Él no se puso, lo pusieron. ¿Y usted? Cállese. Con todo respeto. Y sabes, al dejar que Dios te quebrante en esta tarde, porque póngase de pie por favor. Al dejarte quebrantar, al admitir tu error, al admitir que tú has dejado que tu lengua sea esa mordida de serpiente, y renunciar a ese pecado y decirle a Dios: Señor, yo tengo este problema, yo
hablo mucho y hablo lo que no conviene. A veces hablo queja, hablo crítica, hablo chisme, hablo lo que es mentira. Yo exagero o hasta invento. Mis palabras destruyen, no edifican. Digo verdades pero con una intención incorrecta. Y también es un veneno mortal cuando hablamos cosas que son verdaderas pero que con una mala intención, una mala dirección. Cuando tú lo reconozcas y lo pongas delante de Dios, cuando pongas tu lengua en el altar, el Señor va a empezar a promoverte. El Señor va a comenzar a levantarte. Él va a levantar el embargo en el cual estás. Y vas a empezar a disfrutar de muchas cosas. Cierra tus ojos ahí conmigo. Y dile al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque he cedido, Señor, a hablar contra ti. He caído, Señor, en hablar contra los líderes que tú has puesto en mi vida, tanto espiritual como secular. He hablado mal, Señor, de otras personas, de compañeros, de familiares, de amigos. Señor, yo he cooperado al escuchar, Señor, a otras personas hablar lo que no está bien. He corrido junto con otros, he sido contaminado por otras personas y he participado de la crítica, he participado del chisme, de la inconformidad. Y eso solamente revela orgullo en mi vida. Muchas veces no he sido agradecido por lo que tú me das y me he sentido digno de más. Creo que está mal pasar por momentos de escasez o de racionamiento, Señor, cuando en realidad tú estás tratando mi corazón. Te quiero pedir perdón. Ahí en su lugar, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Es con Dios con que tú te tienes que confesar. Dile al Señor: yo quiero usar mi boca, yo quiero usar mis labios para bendecir, para levantar, para animar. Señor, que el bautismo de tu Espíritu Santo venga a mi boca, Señor, y me llene con esas lenguas de fuego de tu Espíritu, para usar mi boca para proclamar, Señor, tus maravillas, para proclamar el Evangelio, para llevar el mensaje al que no lo tiene. Señor, que mis palabras sean las palabras de Cristo. Que mis palabras sean las palabras de tu reino. Que mis pensamientos sean llenados de gratitud, Señor, de contentamiento, Señor, de paz, de alegría, Señor. Que yo pueda llevar a ti, Señor, toda petición en oración. Todo deseo lo pueda llevar a ti en oración. Una oración, Señor, humilde y agradecida. Señor, queremos llegar a Canaán. Dígale conmigo al Señor: yo quiero llegar a Canaán. Yo quiero llegar a la tierra de promesa. Yo quiero llegar a ser el hombre o la mujer conformado a la imagen de Jesús. Yo quiero llegar a ser santo. Yo quiero llegar a ser puro. Yo quiero llegar a ser limpio. Limpia mi boca, Señor. ¿Por qué no pones tu mano en tus labios y le dices al Señor: Señor, así como lo hiciste con Isaías, toca mi boca con el carbón encendido de tu altar. Toca mi boca con el carbón encendido de tu altar. Purifica mis labios, Señor. Que no sean labios inmundos. Que no sean labios inmundos, Señor. Que sea una boca, Señor, santa, en el nombre de Cristo Jesús.